¿Qué tal? Bienvenidos a la Jornada de Veracruz. Yo soy Tulio Moreno Reyes. En esta ocasión conversaremos con el doctor Alfredo Cuéllar, quien se encuentra en Jalapa para impartir la conferencia y el curso taller sobre micropolítica. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todo el amable auditorio que lo sigue y particularmente a ti, Tulio, y al staff de este interesante programa que me ha invitado el día de hoy. Bueno, ¿nos puede contar cuál es su trasfondo académico y de qué consiste? Bueno, voy a empezar por decir, yo soy uno de otros mexicanos que se va de México porque las condiciones de México no daban oportunidad a que mi desempeño tuviera las oportunidades que merecía. Desde ese punto de vista me siento muy parecido a los braceros, a los trabajadores del campo, a los que se van, porque México les queda no chico, sino porque el gobierno y el desarrollo de esta nación no ofrece las oportunidades que necesitamos para desempeñarnos, para ganarnos la vida, para seguir aquí hablando español y amando a México de manera cotidiana, como ustedes lo hacen. Bueno, tengo entendido que usted fue profesor en Harvard. Fui el primer mexicano que enseñó en la Escuela de Educación de Harvard, de 1980 a 1985, 86, y fue por casualidad, no por méritos. Es decir, había una demanda muy grande de los alumnos de la escuela de querer tener profesores de origen latino. Y yo llegué a saludar al decano de la universidad, de la Facultad de Educación, y le dije, buenos días, señor decano. Y él me contestó, ¿quieres un trabajo? Y le dije yo, ¿lo puedo pensar? Y me dijo, claro, tienes 10 segundos. Corrí la cortinita de la ventana, vi a los estudiantes y me acordé del 68, que yo fui un estudiante del 68 y también estuve en las manifestaciones y estuve en Tlatelolco, fui herido en Tlatelolco. Y dije, pues sí, acepto. Y estuve 6 años ahí. Desgraciadamente, la forma en que yo había sido contratado nunca me dio crédito con mis colegas. Y tenían razón. Había resuelto un problema de micropolítica del decano ahí, que dice a los estudiantes, quieren un profesor mexicano, ahí lo tienen. Rapidito resolvió el asunto. Pero en mi beneficio y sin falsas modestias, que no son virtudes, diré que mis cursos se llenaban inmediatamente, que los abría y que fui uno de los profesores más bien evaluados. ¿Fue ahí donde usted desarrolló este enfoque de micropolítica? No, ahí no fui donde desarrollé el concepto de la micropolítica, una disciplina de la que tengo el gusto de ser el creador, el padre de ella. Fue mucho tiempo después, cuando fracasaba con mis estudiantes, cuando les daba cursos y les enseñaba, por ejemplo, cómo se debe evaluar a los profesores. Y ellos me respondían, espéreme, doctor, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Les decía yo. Porque ahí la que evalúa es la secretaria que es amante del director. Y ella hace lo que quiere ahí. Y yo me sentía abrumado, no sabía cómo contestar. Mis alumnos me estaban gritando que la política es una práctica perversa que se mete en todo y que ellos querían aprender a cómo solucionar las cosas con esa perversidad que la política nos mostraba. Y yo no hallaba cómo entrarle a eso. Fue así como fui pensando, si es tan difícil que la política se haga academia, y si es tan difícil que los políticos sean académicos, aunque Claudia Sheinbaum pueda decir lo contrario, puesto que fue una científica académica que se hizo presidenta, entonces dije yo, voy a llevar la academia a las prácticas políticas. Y fue así como fui desarrollando con la ayuda de mis alumnos esta disciplina que se llama la micropolítica o el ejercicio del poder entre 2 o más personas o 2 o más organizaciones. Usted señala que esto consiste en una herramienta para el individuo. ¿Puede contarnos? Sí, cómo no. En efecto,
La micropolítica es un conjunto de conceptos, definiciones, donde se enseña las fuentes del poder, donde se enseña la pentadimensionalidad, donde se enseña las estrategias, estrategas, estratagemas, para que tú tengas más éxito en conseguir tus objetivos. Los seres humanos hemos vivido en pugna permanente. Entonces, no es más que lógico pensar que te rodean pugnas, conflictos, dificultades, envidias, diferencias, agresiones. Y tú tienes que saber defenderte de todo eso. Algunas veces son cosas muy sublimes, muy imperceptibles. Otras veces son puñaladas en la espalda mortales que te llevan a tener que sacrificar a tu esposa porque te la robaron, o te quitan de tu trabajo porque alguien te tuvo envidia, pensó que él podía hacerlo mejor y te inventa cosas para que tú ya no sigas haciendo entrevistas. Bueno, entonces esto deviene en un enfoque pragmático, pero que no solamente abreva de perspectivas como de la racionalidad, de la public choice, sino también toma en cuenta esta dimensión irracional de las emociones. Sí, correcto. Las dimensiones de pentadimensionalidad tiene 5 dimensiones: la racional, la relacional o humana, la estructural, que es la de reglas, la simbólica, que la representan los sacerdotes, y finalmente política, que representa el poder por poder. Es decir, el que es cautivado por la micropolítica se mueve por 3 reglas. Se levanta cada mañana y dice, ¿cómo puedo ser más poderoso? Y se mueven a los escenarios y a las acciones que les van a permitir aumentar su poder. Se levanta un día y dice, no puedo ser más poderoso porque tengo una crisis terrible. Se están manifestando en contra de mí, mis amigos me dieron la vuelta, mi esposa me dejó, mi familia no me habla. Bueno, entonces se mueven a la segunda regla. No puedo ser más poderoso, pero ¿cómo puedo mantener mi poder? No lo voy a aumentar, pero tampoco lo quiero perder. Pero resulta que la crisis es muy fuerte y los enemigos se han unido contra él. Entonces es inevitable que reste su poder. Entonces finalmente se mueven a la tercera regla, que es ¿cómo disminuyo mi poder lo menos posible? Es bastante interesante. Muy interesante, es fascinante. Es tan fascinante que siempre que empiezo mis cursos les digo a mis alumnos, les voy a hacer 2 promesas. La primera, cuando salgan por esa puerta donde entraron van a ser diferentes. Y la segunda es, se la van a pasar bien, no se van a aburrir. Y al finalizar el curso o la conferencia les pregunto, ¿van a ser iguales que como entraron? No, pues, el mundo ya es muy diferente, gracias a lo que hoy nos dijo usted y lo que aprendimos. Y la segunda es, ¿se aburrieron? No nos aburrimos, queremos más. La verdad parece una propaganda media barata, pero no, así es. ¿Y esto está llevándolo en los cursos? ¿También lo imparte en algún lado? Doy conferencias, doy pláticas, me hacen entrevistas como esta que tú y tu staff me están haciendo muy amablemente. Y las personas que no tienen antecedentes les cuesta entenderlo. Recuerdo uno de los primeros cursos que di, estaba un profesor muy famoso en Durango y me dijo, usted nos está enseñando mañas, nos está enseñando a decir mentiras y a engañar a la gente. Usted nos está enseñando a ser inmorales. Y entonces yo le dije, profesor, entiendo su punto de vista, pero una pistola es inmoral, mata a las personas. Dice él, sí. Le dije, no.
El arma no es inmoral. El que use el arma es inmoral. Si usted va a utilizar lo que yo le estoy enseñando para ser mañoso, engañar, manipular, hacerse un bandido, entonces sí es usted un inmoral que ha utilizado lo que yo le he enseñado para hacer inmoralidades. Pero yo lo que quiero es que usted se defienda, que no abusen de usted, que no lo manipulen y que sepa cuando lo vayan a hacer. Y cuando se enfrente a malos, use a su libre albedrío las habilidades que yo le estoy enseñando. Sí, es bastante sensato. Doctor, aprovechando que se encuentra con nosotros, ¿podemos pasar a un análisis macro político? ¿Cómo no? Muy bien, pues quizás nos podríamos empezar con su perspectiva sobre el panorama nacional ahora al cambio de sexenio aquí en México. Muy buena pregunta. El cambio de sexenio, o sea, AMLO a Claudia y un poco de Peña Nieto y el PRIAN a la cuarta T o a Morena. ¿Y qué va a pasar después de Claudia? Buena pregunta. Bueno, no hay ninguna duda, y eso no es mi versión, sino es la versión de expertos. México está en una encrucijada muy fuerte. Es un país polarizado que deja la deuda más grande que haya existido, que se presupone no aprovechó adecuadamente el nearshoring, que cambió empresas de China a lugares más cercanos como México. Muchas vinieron, muchas se utilizaron, pero muchas otras no, incluyendo el Tesla de Elon Musk, que se la prefirió llevar a Austin, Texas, en lugar de Monterrey. Un país polarizado donde la gente no puede hablar ya. Si tú estás en favor de AMLO, eres mi enemigo, y si tú no apoyas a AMLO, eres enemigo mío. Eso es muy malo. Eso es como una vuelta en un país que parecía civilizarse cada vez más, progresar cada vez más, que tenía serios problemas de corrupción. Sin duda, el México que hablamos tiene el más serio problema de inseguridad que haya tenido en su historia. Y me atrevo a compararlo con la mucha inseguridad que existió en la lucha fratricida de la Revolución Mexicana de 1910 a 1921, donde sin duda hubo cosas muy parecidas a los que ahora están sucediendo. Tenemos un problema de grandes ventajas. AMLO ha hecho a la gente más política, más participativa. Tuvo la generosa acción de dar una pensión para adultos mayores, becas para jóvenes. No se peleó en forma abierta con todo el grupo empresarial, sabiendo que los empresarios se grillan micropolíticamente uno con otro. Supo a quién apoyar y a quién no. No todo tuvo el gran acierto de abrirle el campo político y la participación a las mujeres, a niveles de que es una mujer y no cualquier mujer, una mujer con un doctorado de la UNAM y con estudios también en otras universidades del extranjero, que ha participado en programas científicos muy notables, que uno de los cuales ganó un premio Nobel por sus descubrimientos ambientalistas, de apoyo ambientalista. Entonces, Claudia Sheinbaum Pardo no es una mujer tonta, evidentemente. No puede entrar en esa categoría. No puede ser una mujer manipulada enteramente. Lo que se tiene que ver es si ella, haciendo honor a que es la primera mujer, va a ser la gran presidente, aunque a ella le gusta que le digan presidenta en buen español, que haga sentirnos orgullosos a todos los mexicanos y particularmente a los seres humanos del sexo femenino que viven en México, para que ponga un alto, en primer lugar, a la inseguridad. Los abrazos, no balazos, no funcionaron y parece la burla más grande del mundo. Inspirarse en países como Italia, Colombia, que tenían problemas iguales o peores que los de México, ya han hecho progresos.
tiene que dar un mensaje que sí es posible enfrentarse a la corrupción y enfrentarse a la inseguridad. Tiene que ser posible detener esta locura de polarización. Somos todos mexicanos y todos estamos unidos por México. Ella tiene que recordarlo. Y tiene que hacer algo que ningún presidente de México ha tenido el valor para hacerlo, que es tomar en cuenta a 40 millones de mexicanos que vivimos allá, que fuimos expulsados, y a propósito que está tan de moda pedir perdón, nadie nos ha pedido perdón por habernos expulsado y enviarles las remesas. Y sin embargo, queremos a México, queremos participar. Queremos que los consulados no sean esos lugares fríos, burocráticos, donde uno va a hacer trámites, sino las casas de México, donde nuestra mexicanidad sea estimulada, apoyada. Queremos hermanarnos más con el México del sur del Río Bravo. Queremos hacer inversiones, queremos venir a dar cursos como yo lo hago. Queremos ayudar a que la seguridad sea real y queremos que tomen en cuenta que el turismo más grande que tienen es el de los mexicoamericanos, que nadie nos toma en cuenta. Yo creo que Claudia puede ser capaz de hacer eso, pero antes tiene que arreglar una buena número de cosas y hay que darle el privilegio de la duda respecto a cuánto más va a seguir apoyando a su mentor, que le ayudó a llegar a ese puesto, y enfocarse a ser presidente que esperamos nosotros que sea. Es una síntesis, puedo hablar más, por supuesto, de cada renglón. No, vamos a continuar. Bueno, mencionaba precisamente que hay una situación muy conflictiva en el país. Hace 10 años más o menos, bueno, no más de 10 años, por ahí del 2010, se hablaba de que había condiciones para una nueva revolución nacional, ¿no? Y que haciendo esta idea de que cada 100 años. Pero bueno, ahora ¿le parece que estamos en esas circunstancias o en realidad va de otra cosa? Y en particular sobre la política de seguridad, ¿cree que es ineficiente el atender con la política social un asunto securitario? ¿Ese asunto qué? Lo último, Sí, de seguridad, es decir... De seguridad. Buena pregunta, sí. Bueno, no son las cosas iguales que en 1910, pero son parecidas. Es decir, pensar en una revolución suena ser escandaloso, una nota roja, amarilla, una nota con poca credibilidad, tomando en cuenta que México es el principal socioeconómico de los Estados Unidos, tomando en cuenta que hay 30, 40 millones de mexicanos aquí, que habemos otros 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, que cada vez se hacen más gringos todos y perdemos el español, hablando más en inglés y pensando más como los americanos, y tomando en cuenta también que México es la 13ª o 15ª, depende a quién utilices para medir, economía del mundo. Y tomando en cuenta que México tiene una historia brillante de ser el líder de Latinoamérica, de haber dado apoyo y cobijo a muchos otros latinoamericanos y de otras naciones que buscaron encontrar en México lo que otras naciones no les brindaban. Tomando en cuenta todo eso, la respuesta podría decir, obviamente no es igual que antes, pero sí puede ser parecido. Claudia Sheinbaum tiene una ineludible necesidad de rendición de cuentas en favor de unir a México. Eso no puede. Si Claudia Sheinbaum sigue con la misma política que utilizó Andrés Manuel López Obrador, y lamento que muchos que lo apoyan no sientan que estoy diciendo lo que les gustaría escuchar, entonces México se va a dividir tanto o más que ya entonces una revolución, o sea, una lucha fratricida entre los mexicanos, no sería muy difícil de pensar que exista. De hecho, un poquito ya existe lo que está pasando en Sinaloa, Culiacán, concretamente lo que pasó hace unos 20, 25 años en Tamaulipas, cuando
Cedillo, el gobierno de Cedillo apresó primero a García Ábrego, Juan García Ábrego, y luego a Ociel Cárdenas, y al quitar esas cabezas se hace una explotación, explotan minigrupos peleándose unos con otros, defendiendo las diferentes áreas del cobro de piso, robo de carros, secuestros, narcotráfico, tráfico de armas de allá para acá, etcétera. Entonces sí nos vamos a mover mucho en esa dirección. Claudia tiene una cita con la historia muy importante y los mexicanos no debemos confundirnos pensando que porque ellos amaban y quieren mucho a López Obrador, no le deben pedir cuenta a ella. Tiene un compromiso muy serio con renovar la economía que está maltrecha. El déficit que tenemos es muy grande. Y finalmente, va a ser muy difícil y muy complicado que sigamos nosotros peleándonos con otras naciones. Eso no es de México, no le conviene a nadie. Andar pidiendo perdones a España, andar rompiendo relaciones con Perú y con Ecuador, andar de 208 invitaciones que hicieron 17 mandatarios, corríjanme si me equivoco, son los que vinieron nada más a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Hay mucho que hacer para Claudia Sheinbaum, hay mucho que hacer para México, hay mucho que hacer para nosotros, los que me están oyendo, y hay mucho que hacer para los que vivimos allá del otro lado también. Bueno, sobre el resultado electoral, ¿qué interpreta de él? Pues da una mayoría legislativa aplastante que está en condiciones de hacer cambios significativos en materia constitucional y además reforzar el poder del Ejecutivo políticamente afín. ¿Esto a qué se debe y sería indicativo de un deterioro, una dilución de la democracia liberal en nuestro país? Se debe principalmente a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilizó sagazmente algunas compensaciones como a los adultos mayores, la pensión a adultos mayores, las becas, y que se aumentaron estratégicamente para que esas personas que tenían muchas necesidades, porque la pobreza había aumentado mucho en México y sigue aumentando, se sintieran muy agradecidos con él. Y desgraciadamente esos forman una gran mayoría, la que tú te refieres, aplastante mayoría que le dio el voto. Y esas personas, desgraciadamente, son personas, un núcleo de personas que tiene 6 años de educación o menos. Son muy vulnerables. La gente educada no se le puede manipular fácilmente y se le tiene que tratar con un poco de más sofisticada elegancia a la hora de ofrecerle un empleo, una compensación, una pensión o una beca. Entonces, esas personas se han visto encarecidas por la inflación que tuvimos. Muchos de ellos murieron con el COVID, el mal manejo que se hizo de la pandemia. Muchas de esas personas también se han enfermado y no tienen acceso a un buen sistema de salud que está alejado de ser siquiera igual a Guatemala, mucho menos igual a Dinamarca. Y por lo tanto, todas esas cosas influyen en que haya un grupo de personas que con mucho fanatismo, emoción, sinceridad, apoyan a AMLO y a sus políticas. La realidad es otra cosa. La realidad es otra cosa y la realidad tarde o temprano nos gana la carrera a todos. Eso es lo que pienso. Bueno, en este sentido, hablando ya de temas coyunturales, ¿qué opinión le merece el paro en el Poder Judicial Federal, que pues insiste en esto de detener las actividades?
apoyando algo que no tiene precedentes, que es esta impugnación que dieron lugar en la Corte de jueces y togados, bueno, togados en general, jueces y magistrados, ¿no? Sí. Pues que es a una reforma que ya está en el texto constitucional. Hago eco de la noticia que diste hace unos minutos, que me gustó escucharla, lo hiciste muy bien. Fíjate que creo que tienen todo el derecho del mundo los trabajadores del sistema judicial de manifestarse pacíficamente en todas las formas que puedan, quieran y deban, porque se trata de su vida entera. Creo que tiene razón AMLO en decir que el sistema judicial era básicamente corrupto y que básicamente la justicia se vendía. Pero tienen razón los expertos en decir que la solución que le ha dado, o sea, que sean electos los jueces, es el remedio peor que la enfermedad. No hay ninguna garantía en el mundo, nosotros que nos dedicamos a la academia, de que un juez por ser electo o un individuo por ser electo sea menos corrupto que una persona que fue designada o que por carrera civil llegó a donde estaba. Las jueces en los Estados Unidos, para tomarlo como comparación y alejados de temar o pensar que los Estados Unidos sean ejemplo de nada, porque tenemos muchos defectos allá, se nombran de manera diferente. Los jueces del gobierno federal nunca son por elección popular, son designados por un proceso en el que interviene el presidente de la República nominándolos y luego el comité judicial de la Cámara de Diputados confirmándolos y luego finalmente el comité judicial de la Cámara de Senadores dándoles el puesto que es vitalicio. Esta idea de democratizar el Poder Judicial pretende pues cambiar este procedimiento en el que supuestamente se hacían enjuagues, pero no sería, bueno, me interesa su opinión, pero también sobre eso. Lo que tú piensas, y no sería, me interesa a mí la tuya también. Muy bien, pues no sería también pues relacionado con lo que le mencionaba de este cambio que está teniendo el modelo de democracia liberal convencional en México, pues que ya desde mismo dentro del Poder Judicial se está politizando. Sí, pero más sí, subrayado y con acento, si le agregas populista, porque es una medida muy populista. Es decir, como Naim escribió en su extraordinario libro, que nos explica cómo funciona el neopopulismo, se trata simplemente de atole con el dedo. Las personas que creen que algo se va a mejorar no tienen buena evidencia para garantizarlo. Nos tenemos que ir por aproximaciones. Entonces, en los miles de jueces que se van a nombrar en boletas con cientos de nombres que no sabe uno a quién va a tomar, habrá algunos buenos, pero va a haber muchos que por conservar su puesto nada más quieran hacer sus juicios en favor del partido que los apoyó y los nombró. Bueno, seguimos adelante con esto. Mencionaba hace rato el deber, ¿no?, de Morena y sus aliados, obviamente encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, presidente de México, que pues tienen que hacer una autocrítica, ¿no? Se ha dicho que posiblemente de ahí salga la nueva oposición de dentro, pero la oposición que actualmente existe, ¿cómo la ve usted? ¿Tiene futuro? ¿Tiene posibilidades de reconfigurarse y convertirse en un proyecto, una alternativa, pues para quienes no comulgan con la 4T? ¿O de plano tendrá que virar a la ultra, adhiriéndose a proyectos como el de Eduardo Verástegui, que viene respaldado por el conservadurismo protestante? Excelente pregunta con el comercial adicional, o no el comercial, sino el ejemplo adicional que pones, que no es un comercial, sino es muy cierto. Sí.
Yo no veo ninguna oposición. Y no veo ninguna oposición porque México no tenía buen ejemplo de oposiciones. Lo que más se acercaba a una oposición era el PAN. Y ya ves lo que ha pasado con la traición de los últimos panistas que hubo, que desgraciadamente son de Veracruz. Yo pienso que desde el momento que en el 2018 Andrés Manuel López Obrador, dirigiendo al grupo de Morena, y juntos haremos historia, y la 4T arrasó el oportunismo de los que podían honestamente enfrentarse a ese nuevo gobierno y mostrar que había una oposición. Sin pensarlo dos veces se cambiaron a ser más morenistas que el Papa, o sea, más morenistas que López Obrador. Y en esos momentos también gradualmente se fue descomponiendo todo lo demás. Un antecedente mortífero fue cuando Marcos Cortés, creo que se llama el director del PAN, se reeligió y luego Alito hizo lo mismo, que yo no sé cómo lo dejaron, y ahorita parece difunto, decrépito, los gloriosos o tristes y macabros días del PRI y del PAN, y el PRD ya está enterrado debido a la poca votación que obtuvo. Entonces, ese sistema evidentemente ya lo rebasó. Parece ser que Morena da una vuelta en U para convertirse en un nuevo tipo de PRI, de manera que estarlo criticando es como seguir la crítica que había con el PRI. Corrupción, imposición, nepotismo, mentiras diferentes, control de la prensa, etc. Entonces yo creo que la oposición realmente viene de adentro y ya está. Es muy obvio que un grupo como Morena tiene muchos pleitos adentro, y yo creo que cuando llegue el momento de que la historia le pida cuentas a Claudia, ella va a tener que encabezar una oposición, no necesariamente en contra de Andrés Manuel López Obrador, sino una oposición para enfrentarse a lo que Morena no debe ser ni debe tener. Bueno, para ir concluyendo, a pasar al tema internacional, obviamente en lo concerniente a México. ¿Realmente está allá así de inestable, al borde de la implosión Estados Unidos, y qué consecuencias pues tiene todo esto, estas narrativas que se están manejando por allá anti-mexicanas? Una tercera guerra mundial está más cerca de lo que mucha gente piensa. Desgraciadamente, y lamento darles a la audiencia de ustedes, que es una gran audiencia, creciendo cada día, noticias como estas. Pero voy a tratar de decirles por qué y a qué me refiero concretamente. Netanyahu es un Hitler judío moderno, y no parece que haya una sola persona en este mundo capaz de detenerlo en su injusta locura. No contento con aniquilar al pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania, se fue entonces ahora contra Líbano y amenaza involucrarse con Irán. Déjenme recordarles a mis amigos que me están viendo, Irán es el México del Medio Oriente. Irán es así el país más poblado, el de mejor armamento, el ex imperio persa de muchas glorias. Una vez involucrado, esperemos que siga haciéndose medio el tonto, porque no les conviene, y que no sigan dando pasos agigantados a completar un armamento nuclear, que no es tan lejos, pero tampoco cerca, y que la inteligencia de los Estados Unidos, la CIA y otros, incluyendo el mismo Israel, se cuidan mucho y antes son capaces de tirarles una bomba y de destruir a los líderes. Es muy complicado. Es muy complicado también que cada vez más la OTAN está amenazada
con la locura de Putin. Y voy a subrayar, locura de Putin, aunque les duela mucho. Ahorita hay un impas en el mundo donde acusaciones contra López Obrador detenidas, presionar más a Netanyahu detenido, hablar contra Putin detenido, porque todo está como en un embudo, llega a un solo camino con dos nombres: Kamala o Trump. Si gana Kamala, aunque hay muchos que creen que a México le va a ir peor, es posible que dos mujeres se entiendan mejor. Es mi instinto micropolítico. Si gana Kamala, va a dar un apoyo inmediato y decidido a Ucrania. Si gana Kamala, muy probablemente tenga las cosas que hacen falta para detener la locura de Netanyahu y se agudice la oposición que existe muy fuerte. Netanyahu tiene acusaciones de corrupción y de asesinatos y de todo. Es un tipo tremendamente desquiciado. Y que curiosamente, fíjate, la paz del mundo, o sea, alejarnos de esa tercera guerra mundial, depende de ejércitos, de bombas y de asuntos bélicos y de inteligencia. Entonces, creo que eso es muy grave. Creo que es muy grave también que los países de Latinoamérica, aunque gracias a nuestro glorioso pasado prohibiendo armas nucleares en territorios de Latinoamérica, no estamos con eso, pero sí hay un aumento del militarismo en México, en Brasil, en Colombia, en Perú, en el mismo Chile, en Argentina. Está Milei muy apurado en buscar adeptos dentro del ejército argentino. Conclusión, el panorama internacional está seriamente afectado, pendiente de horquillas que no sostienen mucho peso, en espera del 5 de noviembre, en que vamos a tener un nuevo liderazgo en los Estados Unidos. ¿Qué supondría en este caso el ascenso de Trump y bueno, para la OTAN, por ejemplo, pues para nuestro país? El ascenso de Trump significaría la más grande derrota de racionalidad, de sentido común y el triunfo en los Estados Unidos, y triunfando el fanatismo y la irracionalidad. Y lo digo porque Trump es un bandido acusado formalmente, un individuo que ha tenido cientos de demandas, que está acostumbrado a salirse con la suya, un caso especial de narcisismo para ser estudiado por secula seculorum. No me extrañaría que en el futuro desarrollen un nuevo término para una enfermedad para narcisistas mayúsculos que se llame trumpismo. Y significaría mucho nerviosismo en el mundo. Cuando más necesita el mundo reducir su estrés. Pero hay quienes, no comulgo con eso, pero hay quienes dicen que él hizo por apaciguar los conflictos con Rusia, con Corea del Norte. ¿Qué hay sobre ello? Pues sí, son argumentos que no tienen buenos fundamentos, que son interpretados de la misma manera. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a regresar a López Obrador. Uno de los reporteros que fue más agresivo con él fue Jorge Ramos, sí, de Univisión. Hace unos días Jorge Ramos anunció que él ya se iba a jubilar. Los partidarios de López Obrador, inmediatamente vieron caballo ensillado y se les antojó viaje. Dijo, el obradorismo lo sacó. La gente está tan furiosa con esas entrevistas que le hace, está tan ofendida de que él sea tan agresivo con López Obrador, que él amenazó a Univisión con una huelga
de televidentes y no tuvieron más remedio en Univisión que correrlo. Pero le dieron la oportunidad que él dijera que se iba a jubilar. Y nada de eso pasó. De hecho, Jorge Ramos dijo, ya lo pensé bien y como no tengo tanto que hacer, pienso que voy a seguir un rato más, cuando menos. Es decir, hay un término muy importante en psicología que se llama disonancia cognitiva, donde las personas justifican su manera de pensar cambiando la interpretación de las cosas. Alguien venía contra ti a matarte y dicen, no, venía a darme un abrazo. Oye, pero el cuchillo que traía en la mano es que estaba cortando cebolla y le dio tanto gusto verme que no se dio cuenta que venía con un cuchillo. En cambio viene otra persona que está emocionada viendo a darte un abrazo y tú dices, lo tuve que matar porque venía directo a agredirme. La interpretación de las cosas es muy discutible. Aquí te va lo primero. Que respetaron mucho a Trump. ¿Quién lo respetó? ¿Cuándo y cómo? Se salió de comisiones internacionales, de comités, hizo lo que quiso, amenazó, estuvo diciendo que México iba a construir el famoso muro, fue a Europa y se burlaban de él. Cuando hablaba de Putin y le decían lo que había hecho Putin, él decía, a mí me parece muy buen hombre. Él dice que no es cierto, pues no es cierto seguramente. Es decir, si tú ya decidiste que me aprecias y que tienes afecto y cariño por mí, cada cosa que yo diga te va a parecer bien. Y eso es lo que le pasa a sus fanáticos. No, ya para concluir, ahora sí, pues ¿qué queda para la ciudadanía? ¿Dónde aferrarse si pues la academia está encerrada, no participa, pues a lo mejor un poco cómoda? Los medios se autoinfligieron su debacle en la credibilidad. ¿A dónde se toma uno, se hace uno? Singapur, Corea del Sur, Alemania. Voy a estar 3 naciones nada más. Alemania quedó más devastada que ninguna otra nación en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es como la capital de Europa. Cuando un emigrante llega a Alemania a trabajar, le dan inmediatamente su nacionalidad. Nada de que tienes que esperar y que tarjeta verde, nada. Porque el trabajo que producen los alemanes no son capaces con sus índices de natalidad de hacerlos todos. Necesitan a los extranjeros. Es un país que salvó a Grecia cuando la andaban sacando ya de la Unión Europea, porque no pagaba sus deudas y tenía gobiernos populistas parecidos a los de Andrés Manuel López Obrador. Y llegó a Alemania y dijo, no se va a salir Grecia, pero esto es lo que tiene que hacer Grecia. Le va cortando al gasto y se ponen a trabajar. Y salvó. Es decir, tienen una gran autoridad moral los alemanes. Al mismo tiempo, como todo en micropolítica, tiene un emergente partido neonazi que amenaza ganar elecciones, cuando menos una reacción en la frontera con Austria. Peligroso. Pero volviendo al tema, Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial no nada más era 20 veces más pobre que México, era 100 veces más pobre que México. El Plan Marshall, los alemanes se levantaron y ahorita son lo que son. Singapur, hace menos de 40 años, era 20, 30, 40, 50 veces más pobre que México. Y son ahorita una potencia mundial, los mejores lugares en educación, el per cápita de los más altos que hay, un lugar de pantanos, caluroso, feo, donde tienen leyes muy estrictas para enfrentarse a narcotráfico
crimen y delincuencia. Corea del Sur, hace 30 años, era 5 veces o más pobre que México. Un lugar pequeñito, así. Ahorita tu teléfono, carros, tremenda nación. ¿Cómo le hicieron? No hay dudas, ni hay milagros, ni hay misterios. Invirtieron en educación 10 veces más de lo que en sus mejores tiempos México ha invertido. Tuvieron un programa impresionante de casas, porque la gente que no tiene casa es vulnerable. La gente que no come es vulnerable. Se aseguraron que la gente tuviera que comer y empezaron a hacer negocios a diestra y siniestra hasta convertirse en esas potencias que son ahorita. México tiene esa posibilidad. Nada más que nos han fallado los gobernantes. No quiero saber el partido, ni quiero saber el nombre. Todos nos han fallado. Eso es lo que falta por hacer en México, y te puedo asegurar que México, en menos de 10 años, con buenos gobiernos, se coloca en las 10 naciones más importantes del mundo en todo. Pues, doctor Alfredo Cuéllar, le damos muchas gracias por compartir sus reflexiones y esperamos que en alguna ocasión futura podamos aprovechar su tiempo como en esta ocasión. Fue un placer, y allá los esperamos en Estados Unidos, donde también hay muchos mexicanos. Pues, hasta luego, muchas gracias. Les damos las gracias por estar con nosotros. Aquí tiene el comentario del doctor Alfredo Cuéllar, el especialista, el fundador del enfoque del concepto de micropolítica. No olvide dejar sus comentarios. Hasta pronto.